Entonces, estamos aquí y vamos a hacer una conversación para calentar. To warm up. Una conversación para calentar. Entonces, ahorita, ¿en qué mes estamos? Estamos en junio. Sí, julio. Julio, muy bien. Oh, we are in julio. Oh, I said junio. Is that how do you say June? Junio. Junio. Okay, I forgot. It's like July 2nd, right? Sí. Okay, yeah. Entonces, el mes de antes era junio y este mes es julio. Excelente. ¿Y qué hay de especial en julio? El día de independencia en los Estados Unidos. El Día de Independencia. ¿Y qué día es ese, Katrina? El 4 de julio. El 4 de julio. Correcto, el Día de Independencia de los Estados Unidos. Ok. Y también, ¿qué hay en junio, julio, agosto? ¿Qué es? Hora de ir de vacaciones Las vacaciones. y tomar el sol. Tomar el sol, broncearse. Que es verano. Es el verano. Entonces, vacaciones de verano. Correcto. Entonces, vamos a hablar de las vacaciones de verano o las vacaciones en general. Entonces ahorita, preguntas básicas. ¿Qué preguntas pueden preguntar acerca de las vacaciones en general? ¿De dónde vas? ¿Qué te gusta hacer de vacaciones? Sí, ¿qué te gusta hacer? Ok, muy bien. ¿Y Katrina, qué pregunta? ¿De dónde vas? Sí, ¿de dónde es from where? So where, ¿dónde vas? sí, or to where is ¿A dónde vas? ¿a dónde vas? ¿Qué te Oh, gusta okay. en las vacaciones? ¿Qué te gusta hacer en las vacaciones? ¿A dónde vas? So where to? ¿A dónde vas? De vacaciones. ¿A dónde vas? Or maybe where are you going to go? ¿Cómo se pregunta esto? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? A ir. Say durante, during, or durante las vacaciones. Ok. ¿Otras preguntas, Miguel, acerca de las vacaciones? ¿Qué te gusta hacer las vacaciones? ¿Cuándo viajes? Muy bien, sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y en el futuro. So, ¿cuándo viajas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo vas a? ¿Cuándo vas a viajar? ¿Cuándo vas a viajar? Este verano, this summer, este verano. También pueden preguntar normalmente. ¿Cuándo viajas normalmente? En diciembre, en febrero para esquiar, ¿verdad? En el verano. ¿Ok? ¿Cuándo viajas normalmente? Entonces eso también es. ¿Ok? Caitlin, ¿una pregunta? ¿Cómo es transportación El para transporte. vacaciones? Bien. So maybe say, how do you travel? How would you ask? I can't remember. How? Like, how are you? ¿Cómo? ¿Cómo? And how do you travel? ¿Cómo? I can't like put the words together. So, I viajar. can't. ¿Cómo vas a viajar? Yeah. How are you going to travel? ¿Cómo vas a viajar? Okay. I don't need to say the transportation part. I mean, it's understood that it's Okay. you're asking about the mode or the means of transport. ¿Cómo vas a viajar este verano? ¿Cuándo vas a viajar este verano? Maybe with who? So let's do an exercise here.
¿Con qué? Yeah, muy bien. So all you want to do, if you just change the first word, you can keep the rest of the sentence the same. Ujú. When, how, and Emily, what did you say? ¿Qué dijiste? ¿Con qué? With what or with whom? Con, Con, ah, you, ¿con quién? ¿con quién vas a viajar ¿Con quién vas a viajar? este verano? O, por ejemplo, ¿qué te parece ir a Barcelona? Okay, ese es el siguiente. That's the next exercise where you're going to suggest. But right now we're just going to talk en general. Van a hablar en general de las vacaciones. ¿Ok? Ok. Muy bien. Y también, por ejemplo, ¿te gusta broncearte? ¿Ok? ¿Qué te gusta hacer en las vacaciones? Me gusta broncearme, me gusta ir a la playa, me gusta jugar voleibol, jugar baloncesto. Ok, muchas actividades. Tomar copas, dormir en la, ¿cómo se dice? Pool. Cool. Cool. You say pool? Es piscina. La piscina. La piscina. La piscina o la alberca. Alberca, la playa, ¿verdad? Las discotecas, las ciudades. ¿Ok? Entonces, eso es suficiente. This is enough to get you guys started, warmed up. ¿Ok? And later on, después de esto, vamos a hablar y vamos a hacer sugerencias. Sugerencias, suggestions. Vamos a hacer sugerencias, vamos a aceptarlas. We're going to accept them. Pero también vamos a rechazarlas. We're going to reject some of these. Okay, just to make so you can be comfortable making plans in Spanish. Okay, and summer plans specifically. Okay, entonces you can find the notes in the WhatsApp group. Okay, you can also find the notes in the Zoom chat. It's in here. Whiteboard number 1. Ok, entonces vamos a hacer 2 grupos. Ok, y practiquen estas conversaciones. Yeah, Hola, it's chicos. okay. How soon? Thank you. Gracias. Okay. ¿Qué te gusta de vacaciones, Caitlin? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer de vacaciones? Perdón, hacer en las vacaciones. ¿Qué te gusta hacer en las vacaciones? Me gusta caminar en la I guess la plaza, like the downtown. Sí, en la plaza, en el centro. Oh, en el centro. Sí. ¿Te gusta caminar? O también puedes ir en la calle. On the En la street. calle. On the street, en la calle. Muy bien. La calle is like the whole town. Yeah, like the street, just in general. The streets. Yeah. Oh, yeah. Sí. En las calles, en la plaza. You can say en la plaza, like the square, en la plaza. O en el centro, centro histórico is like the historic center. Muy bien. Muy bien, Caitlin. Una pregunta, Caitlin, para Emily. Okay. Let's see. ¿Dónde vas a viajar summer? What's the summer? Verano.
verano. Entonces, ¿a dónde vas a viajar ¿A dónde vas a viajar? este verano? Este verano. Me gusta viajar. Pero no, es la pregunta, the question is different. It's not, do you like to travel? It's, where are you traveling this summer? Voy a viajar en Italia, por ejemplo. A Italia. A Italia. Porque me gusta nadar y tomar el sol y ir a los museos. Bien, muy bien. Pues continúen la conversación. Las personas, las actividades, comida, bebidas. Gracias. Sí, nosotros 5 años juntos. 5 años, wow. 5 años juntos. Entonces vamos a Miami en 3 semanas y vamos a bailar y ¿Bailar qué? Bailar salsa. salsa, ok. Sí, how do I say we took? Tomamos. Tomamos una clase de salsa y a mí me gusta bailar. Mi mamá es bailando muy bien, no sé cómo se dice. Mi mamá baila muy bien. Baila muy bien y yo también. Perfecto. Bien. Y Catrina, una pregunta para Miguel. Sí, I was going to ask, ¿cómo se dice, how long will you be there? Or like how many days? So let me guide you. I say how much time? Oh, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Oh, that was so easy. Okay, ¿cuánto? But how long? Would you say how much time do you have? Like tienes or? ¿Cuánto tiempo tienes? Sí. Oh, Just okay. just experiment. Just whatever Yeah, comes out. just kind of simple. Okay. Yeah. So Yeah, can you okay. repeat it? ¿Puedes repetirlo, Catrina? Okay, yes. Miguel, este mes, ¿cuánto tiempo? Did I just have a brain fart? Sorry. ¿Cuánto tiempo tienes en Washington? Tengo 5 días en este viaje. Good. Con nuestros amigos de vida, Adam J, Fat Matt, J-Mo, por Above and Beyond. Sí, wow. Entonces, you can ask us, ¿cuánto tiempo vas a estar en Washington? That's what I was going for. How long ¿Cuánto are you going to be there? tiempo are you going to be in Washington? Vas a estar. And then Miguel dice, voy a estar. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Okay. Voy a estar en Washington por 4 días. 4 días con tus amigos, con nuestros amigos. Sí. Muy bien, muy bien. Ok, excelente. Continúen. Okay. Okay. Katrina, ¿cuándo viajas normalmente? Normalmente viajar solo en Port Aransas. Viajo a. Viajo a Port Aransas en los veranos. ¿Y por qué? ¿Por qué escoges este lugar? Porque es más cerca de San Antonio. Is like close? Or but you wouldn't say es, you would use the location to be. Oh, okay. The other one. Estar. Oh, okay, está muy cerca de San Antonio, pero fuimos a Colorado, California, Florida. Oh, con MC, Michael Crawford. Sí, en Colorado fuimos a Denver y nosotros, no sé cómo se dice, we rode mountain bikes. Me too, con MC. Oh, sí, en la misma lugar, el mismo lugar. Wow, es muy bonito. Pues montamos bicis. Los
montamos bici. Sí. Sí, estoy, I was really good. That was a couple years ago, man. I haven't been on the bike in a while. Bien, bien. Did bien. y'all ride? Ensalada ¿qué? Pero me gusta, yo quiero helado. Ajá. Quiero ir Uh, al lago. What is it? You want to go to lake? Quiero ir. No, she was asking me what do I like to eat when I go on vacation, but I'm trying to say ice cream. Am I saying it wrong? Oh, so lago is lake. But I helado. was saying helado. Helado. Oh, okay. I thought you said lago. Yeah, helado. Oh. Helado. Good. So, sí, ¿te gusta helado? ¿Qué tipo helada favoritas? Mi Yeah. favorito es chocolate. Chocolate y Oreos. Ajá. Con Oreos. Entonces, Emily, ¿cuál es tu helado favorito? ¿Cuál es tu helado favorito? Gracias. Sí, de nada. Ah, Y Caitlin, una pregunta para Emily. Okay. ¿Cómo es? No, sorry. ¿Prefieres caminar en Italia o carro? Viajar el carro en Italia? Viajar en I'm carro. not saying that sentence right, but me encanta viajar en carro y prefiero caminar en la terraza. Okay, muy bien. Okay, right now, share something, just una frase, one sentence about your partner. Por ejemplo, Miguel va a viajar Miguel. a... Ok. Oh, okay. Entonces, Miguel, vamos a empezar contigo. Entonces, Miguel, háblanos de Katrina. Oh, okay. So you want me to ask her, not say what she told me? Yeah, tell us what she said, yeah. Okay. Normalmente, Katrina y Fernando viajen a Port Aransas. Normalmente viajan. Viajen. So, viajan a Port Aransas. Muy bien. Sí. Y Katrina, háblanos de Miguel. A Miguel va a estar en Washington por 6 días, no sé, 4 días. Okay. 4 días. 4 días. Muy bien. Este mes. Este mes, 4 días. Ok, excelente. Y Emily, háblanos de Caitlin. A Caitlin le gusta nadar en el mar porque el mar es cálido y salado y ella le gusta comer pescado y ensalada griega porque es muy alimento saludable. Es un alimento saludable, sí. Muy bien, muy bien. Y Caitlin, háblanos de Emily. ¿Qué te dijo? Emily está viajar con familia en Italia y bebé café es muy delicioso y es muy bonita
That's it. Bien. Es I was todo. gonna elaborate, but I'm like, no, I can't. I can't. I don't have the energy. You can always try it out. The important thing is to not be scared to make mistakes. Just go for it. Okay. Pero muy buenos reportes. Very good reports. Muy buenos reportes. Ok, entonces ahora vamos a concentrarnos en algo más específico. Ok, something more specific, más específico. Y vamos a hablar de las, ¿cómo se dicen? Suggestions. I didn't write it down. Ah, Sugerencias. ¿Sí? Sugerencias. Oh, yes. oh. La sugerencia. When I first opened the video, I thought we were going to be learning about like surgeries or something. So that would be cirugía. You got it. Cirugía. You were not incorrect because that's very close. Cirugía, sugerencia. You know, so it's very similar sounding. Mhm. Entonces, las sugerencias. Ok, entonces primero, vamos a repasar el repaso. How do you say we have to talk? Hay que Hay que hablar. pensar, hablar. Hay que hablar. We have to talk. Or you say we have to talk. Why we have to think. Hay que hablar. ¿Dónde vamos? Okay. Wait, what are we asking? We need to So- think. So how would you tell someone we have to think? We have to talk. One way is hay Hay que pensar. Oh, hay que pensar. tenemos que hablar. Tenemos que hablar. And we have to think. Ajá. Tenemos que Hablar. pensar. Okay. Tenemos que pensar. David, is there a difference between pensar and piensa? It's the same one, but piensa is conjugate. Pensar is infinitive. Oh, okay, got it. Okay. So right now it's before you give a suggestion, you say, hey, we have to discuss this. We have to talk about this. We have to think about this. Okay. Entonces, ejemplos. Ejemplos use hay que or tenemos que. So Emily, un ejemplo. Tenemos que hablar de las vacaciones. Tenemos que hablar de las vacaciones. Ok. Otro ejemplo, Miguel. Hay que hablar con sus compañeros. Hay que hablar, sí. Hay que hablar, podemos con nuestros compañeros. Nuestros compañeros. We got it. Con nuestros compañeros, muy bien. Caitlin, otro ejemplo. Hay que o tenemos que. Hay que hablar para comer en vacaciones. Sí, hay que hablar hay que hablar de la comida. Durante De la comida. Durante las vacaciones. Sí. Sí. Durante. That's the word. Ok. Durante, you say, o en las vacaciones, but I like durante, during. Hay que hablar de las vacaciones, hay que hablar de la comida. Muy bien. Caitlin, otro ejemplo, Katrina. Tenemos que pensar a dónde vamos. Perfecto. Tenemos que pensar. We have to think about. Tenemos que pensar. Ok. ¿Dónde vamos este año? ¿Dónde vamos a ir? Ok, perfecto. Ok, entonces ahora esto es la obligación, la necesidad. Ok. Ahora las sugerencias. Ok, las sugerencias. Sugerencias. Ok. How would you say if? Sí. If. Sí, muy bien, Miguel. Sí. Miguel, you said it? Oh, sí. Sí, so I would say, how would you say, like in English, we don't say it, but this is how, if we went to
Mexico. Sí, vamos a México. Y si vamos. Okay. Si vamos a México. So here would be y si vamos. And if y si vamos a. Okay. What if we went? So it'd be kind of like, what if we went? Or what if we, you know, okay. Y si vamos a blah, blah, blah. Okay. What's another way of saying, like, how are you? ¿Cómo estás? Or, ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿qué tal? ¿Qué Okay. tal si vamos? ¿Qué tal si vamos? So that's another one. ¿Qué tal si? You know, the same kind of what if we. ¿Qué tal si vamos? Okay. ¿Qué tal si vamos? ¿Qué tal si comemos? ¿Qué tal si bailamos esta noche? So, ¿qué tal is amazing because you can use it for a lot of things. You say, or like, how was it? You could say, but you say, ¿qué tal? You say, fui al parque. ¿Qué tal? ¿Qué tal el parque? How was the park? ¿Qué tal el parque? ¿Qué tal la comida? How was the food? Okay, so very, very practical. ¿Qué tal? Oh, muy bien. Okay. Okay. Y why? So, ¿cómo se dice why? ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Okay. And how that we don't go. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? Why don't we go? So literally, why don't we go? Why don't we go to, okay, ¿por qué no vamos a España? ¿Por qué no vamos a Francia? Okay, muy bien. Okay, and another one, what, so how do you say like, ¿cómo se dice? Like seems, something seems. Parece. Sí. Parece. And would it, how you say, like, does it seem to you? Or, ¿Qué te parece ir? ¿sí? ¿Te parece ir? Parece. ¿Te parece? ¿Te parece ir a? ¿Te parece ir a? Ok, y después el lugar. Ok, muy bien. It means, does it seem like? So it means like, do you want? Oh, Maybe all of these are to make suggestions, different ways. So try not to kind of translate the words, but it would be something like, how does this sound? Or what Okay. does going, ¿te parece ir a Washington? How does going to Washington, what does it sound like? What does it seem like? Okay. So parece is like does or how does? You would only use that word as a suggestion? So parece by itself means like seem or look like. Seem. Seem or look like, you know, but when you say te parece, is you're making a suggestion. Okay. Te parece, okay, so it could be seem or look like. Okay. Or sound like. In this case would be more like sound like. So Oh, okay. does going to Greece seem good? Or what do you know, do you want to go to Greece? Okay, so a lot of these don't translate exactly, but they're just ways to make suggestions. ¿Te parece ir a? Okay, and so sugerencia is suggestion. How you say to suggest? Sugerenciar. Close, shorter. So change all of this and sugieres. Okay, so let's conjugate it in the infinitive is sugerir. And how do you say? Sugieres. Sugerir. ¿Qué Para sugerir. ¿Qué ¿Qué? sugieres is what do you suggest? ¿Qué sugieres? Sugieres. ¿Qué sugieres? What do you suggest? ¿Qué sugieres? Sugerencia, suggestion, sugerir, to suggest. Yo sugiero, I suggest. ¿Tú qué sugieres?
what do you suggest? Okay. Y how do you say we stay at home? Quedamos en casa. Okay. So it's the same one. Quedarse. How do you conjugate this one? Nos Quedamos. Nos quedamos. Okay. Again, like I said with broncear, this goes at the beginning. So it's for we, it's nos. Nos quedamos. And then the second one, el segundo, que es aquí, es el AR, right here. Okay. You use the conjugation here for the nosotros, which is amos. So you drop the AR and you replace it with amos. Nos quedamos. Okay. Nos quedamos en casa. Muy bien. Okay. Entonces, antes de practicar, vamos a hacer unas sugerencias. Okay, so we're not going to practice giving the answer. We're just going to practice giving, asking or suggesting something. Okay, so you can use any of these. Okay, entonces vamos a empezar con Katrina. Un ejemplo. ¿Qué tal si comemos a un restaurante nuevo? Sí, muy bien. ¿Qué tal si comemos en un restaurante nuevo? Muy bien. Ok. Miguel. What do I think about a new restaurant? Oh, just practice asking the question. Just choose Okay. one of these. Okay. ¿Te parece ir a California? ¿Te parece ir a California? Muy bien. Emily. y si vamos a Barcelona. Barcelona, muy bien. España. Caitlin. Barcelona. Barcelona. Sí, en España dicen Barcelona, pero en México decimos Barcelona. Pero, Es Cataluña. sí, muy bien. Caitlin, un ejemplo, una sugerencia. Which one haven't we done? Oh, okay. How do you say it? Sugieres. Sugieres. ¿Qué That's a hard one. Okay. ¿Qué sugerir? I'm sorry, I can't pronounce it. Sugieres. There. Okay, like Sue, like Sue right here. Sue, he, like he is Sue. He. Uh-huh. Like a. Uh-huh. Raise. Oh, sugieres. 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 Okay. Thanks. Sugieres. Okay. Muy bien. ¿Qué sugieres? Oh, that's it. Okay. You don't want me to give an example. Okay. Okay, muy bien. Save it for Muy bien. later. Ok, entonces ahora vamos a ver unos países. Ok, unos países. ¿Dónde está Londres? Londres. Es Inglaterra. Sí, Inglaterra, doble R. Inglaterra. Inglaterra. London. Sí, Londres, London. Ingla, like England. Terra, like land. England, England. Inglaterra. Ok, muy bien. Ok, y por ejemplo, chicos y chicas, ¿dónde está, en qué país está Atenas? Está en Grecia. En Grecia, muy bien. En Grecia. Ok. Grecia. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Katrina, ¿dónde están las pirámides? Oh, the pyramids. Oh, los pirámides está en Egypt. Entonces, Y las pirámides están están en, just add an O to the end. oh, Egipto. ¿Sí? Egipto. Egipto.
Muy bien. Los pirámides están en Egipto. Ok, y Miguel, ¿dónde está la Torre Eiffel? Paris. Paris. Sí, muy bien. En francés es Paris, pero Paris. en español es Paris. París, en París. Ok, ¿y en qué país está París? ¿En Paris. España? ¿En Italia? ¿En España? ¿Dónde está París? Oh, francés. I don't know how you say it in Spanish. Francia. Francia. Oh, Francia. Francia. En Francia. I Muy was like, bien. français. Mhm. Français, oui. Parle francés. Oui, on parle français, on parle français. Ok, muy bien, hablamos francés, pero la clase de francés es el lunes. Ok, muy bien. Y ahora, ok, y por ejemplo, Caitlin, ok, vamos a hablar, ¿cómo se dice cuando viajo así? Um, aviones. Avión, avión, Avión. viajar en avión. Viajar Viajar en en- avión. ¿Te gusta viajar en avión, Caitlin? Sí, Ujú, ok. sí, me gusta en avión porque es muy rápido. Muy rápido, muy bien. Ok, y ahora hay una isla en España. Mm. Mallorca. Sí, Mallorca. Mallorca. ¿Conoces Mallorca, Sí, Emily? ¿Es Andrés. bonito? Es muy bonito. Es muy bonito, Mallorca. Ok, perfecto. Ok, entonces, esto es cómo sugerir. Ok, cómo sugerir. Ok, entonces ahora vamos a practicar. Ok, les voy a dar unas expresiones. Ok, entonces, ahora vamos a... Ok, perfecto. Ok, entonces, ¿cómo dicen que no? How do you say no? No, ¿No? Or like me. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿y si vamos a Francia? no, no me apetece nada ir a Francia. No me apetece No nada. me apetece nada ir Oh, yeah. a Francia. Apetece. Apetece, that means like it's not appetizing or it's not, it doesn't taste good, right? No me apetece nada. Okay, but it means I don't like to. No me apetece nada. Okay, how would you say like how terrible or what horror or Oh, qué Wow. horror. Qué mal. sí, qué malo, qué horror, qué horror, qué horror, Oro. horror, what horror, qué horror. Oh my gosh. Okay. The worst. Okay, perfecto. Okay, I say maybe not even, how do you say crazy? Loco. 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 Okay, loco. So if you say, you can say ni loco. Ni loco, masculino, ni loca. Means it's almost like not even if I were crazy. Ni loco. Ni loco. Ni loca. So that's someone talking about themselves. Yeah, but if you suggest something, these are ways to To reject. respond. Answer. Oh, okay. Rechazar. Rechazar. Okay, it's how to reject. No me apetece nada ir. Okay, ni loco. Okay, y Oh. okay, What does ni mean in like other contexts? I've seen that quite a bit. so ni is like nor, Okay. but you wouldn't Okay. say nor, like neither nor, you know. Yeah. So in Spanish it's ni. Yeah. No me gusta ni esto ni esto. So neither this nor that.
Oh, got it. Yeah. So it can mean neither or nor. Ni loco. Okay? Ni loco, ni loca. Perfecto. I say it's full of. Something is full of. I don't know. Full. Es. So something is full of tourists. Por ejemplo, I know like ahí hace un calor. Hace calor, it means it's hot. Hace calor, sí. Hace calor. Nueva York está. Está muchos turistas en verano. So that makes sense. That's understandable. Lleno de turistas. Está lleno de turistas. It's full of tourists. Está lleno de italianos. It's full of Italians. Okay, perfecto. Yeah. Okay, entonces ahora. Okay, the first thing you want to train your ear. We're going to train our ears right now. Okay, vamos a escuchar. We're going to listen to the native speakers, native Spanish people speaking. Okay, y la pregunta es, the question is, ¿de qué es el tema? Tema is the topic. What are they talking about? Okay, el tema es, y hay un chico y una chica. No. Y el chico quiere, ¿qué quiere el chico? El chico quiere, what does the boy want? What does the kid want, or the guy? Okay, escuchamos. Okay, and take notes of things that you hear. Boy wants this. Boy, okay. The girl wants this. The girl doesn't want this. Okay, so just take notes. Okay, and write it. It helps if you write it down because it goes quickly. So you just write down the keywords. Okay, escuchamos. 3, 1. Bueno, Laura, tenemos que hablar de las vacaciones. Sí, hay que pensar dónde vamos este año. ¿Qué tal si vamos a Inglaterra? ¡Qué horror! Está lleno de españoles en verano. ¿Y si vamos a Egipto? Ni a hablar. Allí hace un calor insoportable. Bueno, ¿por qué no vamos a Grecia? ¿A ver piedras? No. No me apetece nada ir a Grecia. Oye, ¿qué tal si vamos a Mallorca? ¿Montar en avión? Ni loca. ¿Y qué te parece ir a París? ¿Otra vez? No. No me apetece nada ir a París. Bueno, ¿y tú qué sugieres? ¿Qué tal si nos quedamos en casa? Otra vez. Vamos este año. Otra vez. Unidad 9. 3, 1. Bueno, Laura, tenemos que hablar de las vacaciones. Sí, hay que pensar dónde vamos este año. ¿Qué tal si vamos a Inglaterra? ¡Qué horror! Está lleno de españoles en verano. ¿Y si vamos a Egipto? Ni a hablar. Allí hace un calor insoportable. Bueno, ¿por qué no vamos a Grecia? ¿A ver piedras? No. No me apetece nada ir a Grecia. Oye, ¿qué tal si vamos a Mallorca? ¿Montar en avión? Ni loca. ¿Y qué te parece ir a París? ¿Otra vez? No. No me apetece nada ir a París. Bueno, ¿y tú qué sugieres? ¿Qué tal si nos quedamos en casa? Okay. Ahora. Yeah, she sucks. Yeah. No. He needs to get a new girl. And she's racist, I think. Okay, entonces ahora you're going to compare your notes, what you got, okay, lo que entendieron, what you understood, okay, so hablen, el chico quiere esto, la chica no quiere, okay, hablen de los planes, talk about the things that he suggested and what was her response and what were some of the things that you caught, okay. Entonces, hablamos aquí. Muy bien. Ok, entonces vamos a comparar. Let's compare. She was like, no. So, okay, el chico tiene muchas suggestiones, pero el chica
no le quiere nada. Yeah. Like, Like I- she I didn't got want to that do she- shit. no, she Like- didn't want to leave her country, right? Yeah. Yeah. So Um, el chico quiere ir a England o París, Inglaterra. Pretty. Mhm. Inglaterra or Francia or Francia. Francia, bien. Uh-huh. Y el chica quiere quedar en la casa. Bien, bien. Y Oh, I didn't get that part. quedar en casa, ¿ok? Entonces comparen otros países. What other countries did you catch? Ok. Un minuto. I only caught that he suggested. Oh, David, perfect timing. Like sugieres, like sugiera. Sugiere, so el chico how do I'm trying to say that the guy suggested to go. So we haven't done the past, the simple past yet. So it's sugirió. Oh, But right now, for Okay. just you can use the present. Él sugiere. Okay. El Sí, sí. okay. Él sugiere que quiere va al Grecia, Sí, Grecia. pero la chica no quiere va porque ¿por qué no quiere va a Grecia? Porque la chica apetece nada ir a Grecia. No le apetece porque dice que hay puras piedras. Oh, okay. ¿Qué son piedras? Rocks. Only rocks. Puras piedras. Las piedras. El chico quiere ir a Mallorca, pero la chica no quiere ir a Mallorca. Mallorca. Ella no le gusta Ok, muy bien. Entonces, Caitlin. Ok. El tema, ¿de qué es el tema? What is the topic? ¿De qué es el tema de la conversación? El la tema sugestión. Am I saying that one right? No. You get it. Sugerencia. Otra país. Sí. Viajar. Para viajar. Sí, el tema es el viaje. Viaje. Es el viaje. Ok. Y Miguel, ¿qué quiere el chico? El chico quiere viajar a Inglaterra o Francia o Grecia. Muy bien, muy bien. Exacto. Entonces, Francia, Grecia, ¿qué otros países? Egipto. Mallorca. Egipto. Mallorca. ¿Dónde está Mallorca? Está España. en España. España. Es una isla en España, sí. Egipto, Isla. Grecia, Inglaterra, Francia, España. Ok. Y Emily, ¿y la chica? ¿Qué quiere hacer la chica? Ella no le gusta viajar a otros países. ¿Por qué no le gusta? No le gusta viajar a otros países. Ok, muy bien. Y Katrina, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Yo pienso que la chica quiere quedar en casa. Quedar en casa. Sí, quiere quedarse en casa. No quiere viajar la chica. La chica no es divertida. Está cansada. Nada. Nada, está cansada. Está cansada. She's tired. Ok, entonces a ver, vamos a ver las sugerencias. Ok, entonces vamos a ver esto.
Es el diálogo. El diálogo. Entonces, primero vamos a hacer cómo. ¿Dónde están? A ver, un segundo. Esto está en WhatsApp, ¿ok? Pueden encontrarlo. You can find it on WhatsApp. Ok, entonces, aquí está. ¿Qué expresiones utilizamos? What expressions do we use para hacer sugerencias? Entonces, ejemplos. Emily. Por ejemplo, ¿qué tal si vamos a Inglaterra? Bien. Ok. Miguel, otra. Mm, Sugerencias. Suggestions? Sí. Okay. ¿Y si vamos? Bien. Ok. Ok. Caitlin, otra expresión. Um, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, okay, so vamos a cambiar el color. We'll do green, ok? Because that's... Okay. Entonces, ¿qué tal si vamos? Muy bien. ¿Qué tal si vamos? Ok, y si vamos, ¿qué te parece? Muy bien. Ok, Katrina. Sí hay que pensar. Sí, hay que pensar. ¿Dónde está? The top. Hay que pensar. So, hay que pensar would be, yeah, it could be a suggestion, but that's more about like a, Like es we una need to obligación. think. Es Yeah, una okay. obligación. So that's the So maybe at the end then, the ¿qué tal si nos quedamos? ¿Qué That tal one's, si? you're not going anywhere, but ¿Qué tal si? oh, ¿qué tal si? Oh, okay. Muy bien. ¿Qué tal si? Okay. And it's also here. ¿Qué tal si? What about a ver? A ver, piedras. Well, that's to That's see. to see. To Por see. ejemplo, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no? Mm. Okay. So in green, en verde, las sugerencias. Ahora, los rechazos. En rojo. Rechazos. Ok, entonces, Caitlin, ¿cómo podemos rechazar? How can we? Yeah. Like which, like To reject. palabra? To reject a suggestion. Oh, okay. Let's see. You could say qué horror. Qué horror, muy bien. Ok, Emily. Ni hablar. Ni hablar. ¿Y Katrina? No me apetece nada. No me apetece nada. Miguel. God, I don't like this girl. Ni loca. I know. Ni loca. Not even crazy. Ok, muy bien. He's like, I don't think this is gonna work out. Sí. Ok. Entonces, estos son los rechazos. Entonces, ahora el siguiente ejercicio, the next exercise, you're going to look at this one, you're going to look at this text, and you're going to find the reason, la razón. Entonces, ok. ¿Por qué no quiere la chica? ¿Por qué no quiere ir a Inglaterra? Why doesn't she want to go to England? Okay, so let's do this one. Okay, so right now, I'm just going to give you some hints. ¿Por qué no quiere ir a Inglaterra? Okay. ¿Por qué no quiere ir a Egipto? ¿Por qué no quiere ir a Grecia? Okay. ¿Por qué no quiere ir a Mallorca? ¿Por qué no quiere ir a París? Okay. So you're going to look at kind of the following sentence to kind of get clues about why she doesn't want to go to these places. Okay. Entonces, okay. Y esta conversación, you can find this in the WhatsApp group. Okay. Y también, and I can also, let's see, do you want me to put it in here in the WhatsApp? Yeah. Yeah, okay, I can put it in the WhatsApp chat too. Okay, entonces you'll see it as a picture, as a JPEG here in the Zoom chat. Okay, so look at the dialogue. ¿Y por qué la chica no quiere viajar a estos lugares? Why doesn't she want to travel to these places? Okay, entonces entren con su compañero o compañera.
Me gusta, I don't know how to say handkerchief. Oh, gracias. So Mi, cute. no sé cómo se dice. Ok, vamos a empezar. No quiere viajar a Inglaterra porque está lleno de españoles en verano. Sí, hay muchos españoles ahí, muchas personas, muchos turistas españoles. Bien. No entiendo. ¿Por qué? Why is that? ¿Qué mal? No sé por qué porque la pareja, the couple, la pareja es española. Oh, that They're makes sense. Spanish, so they don't want to see other Spanish people. It's the Emily, ¿por qué? Why doesn't? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Okay. Emily, ¿por qué no el mujer viajar a Egipto? Entonces, ¿por qué la mujer no quiere viajar? ¿Por qué la mujer no quiere a Egipto? Sí, no quiere viajar. La No quiere chica, viajar a Egipto. Bien. la chica no quiere a Egipto porque ahí hace un calor insoportable. Bien. Okay. Calor. Miguel, ¿por qué no quiere a Grecia? La mujer no quiere viajar a Grecia porque no te apetece nada. Sí, no, no le apetece. No le apetece nada. Bien. Like she just doesn't like it. She doesn't like it. Muy bien. Grecia. Ujú. But Yep. she doesn't say why, right? ¿En dónde? En En Grecia. Grecia. Porque ella dice, a ver qué. ¿Qué hay? What does she say? She's like, oh, go to Greece to see. Oh. A ver. Oh, she's piedras. Piedras. What is piedras? ¿Qué son las Como piedras? es, Katrina. Rocks. Rocks. what is But it? would you say dirt? Is that tierra? Tierra. Oh, Tierra, okay, sorry, I had it tierra mixed es up. dirt and piedras, ¿qué es, Katrina? Piedras is rocks. Rocks. Oh. Los piedras blancos. So Blancas. she's like, go to Greece to see See rocks. rocks? Jesus. She needs to get Okay. out of her shell. Okay. Okay, now your turn. Okay. Ella no quiere ir a Mallorca porque montar. David, what does montar mean? So montar is so it can be like mount, or in this context, it would be to go on, or Mount, like mount a TV. like a mount, or kind of like, yeah, the kind of mount. I think this girl has undiagnosed, when you don't want to leave your house. Antisocial personality disorder. Or like when you're like Maybe scared to- anxiety. What is She has that? anxiety. Major anxiety. Yeah, so Okay, montar en so- avión is to go on a plane. Okay, Yeah. so but how would I say? Ella no quiere montar en avión. Is No that quiere how montar. you say? Oh, No quiere okay. montar en avión o no quiere viajar en avión. Viajar en So avión. montar is another, but it's just a lot more, technical rather than Specific. general. Travel Yeah, by okay. plane to go on a plane. Montar en avión. I was thinking meter, like you taught us meter en a la cama, like to get in the bed. Sí. Would that be like to get in a plane? Would you be able to say that too? Meter Yeah. avión. But meter is more, it's about go inside the plane. Okay. So you wouldn't say really like métete en la casa. Go in the house. It's like Métete- another way of saying like boarding a plane.
To board a plane. Yeah. But Oh, not yeah. just boarding, Okay. but like go on it. Ok. Entonces, vamos. Entonces, Katrina, ¿por qué no quiere viajar a Inglaterra? Ella no quiere viajar en Inglaterra porque en el verano está lleno de españoles. Lleno de españoles, muchos turistas. Ok. Mm. Y Miguel, ¿por qué no quiere viajar a Egipto? La mujer La mujer. no quiere viajar a Egipto porque hace calor insoportable. Insoportable. ¿Entienden insoportable? Like inhospitable or like it's just very bad, basically. Pretty much, yeah. Unbearable. Unbearable. Unbearable heat. Ok, muy bien. Y Emily, ¿por qué no quiere viajar a Grecia, la chica? La chica no quiere viajar a Grecia porque no le apetece nada ir a Grecia. No le apetece, pero ¿por qué no le apetece? No. Porque a ver piedras. No quiere ver piedras. ¿Qué son piedras? Piedras, it's like, por ejemplo, like big rocks or like to see like rocks. Rocks. Sí. Ajá. Muy bien. Y Caitlin, ¿por qué no quiere ir a Mallorca? Hold on. Hold on, I'm sending y'all something. This is what this girl has. Okay. What did you ask me? Mallorca. Oh, okay. Oh, porque montar en avión. Sí, porque She doesn't want to get on a plane. sí, no quiere montar en avión. No quiere montar. Bien. Y Katrina, ¿por qué no quiere ir a París? ¿A los países? Sí, a París. Oh, a París. Oh, Paris. Sorry. París, Francia. Porque perdón, a París porque no le apetece nada. No le apetece nada. Y no le apetece ir otra Robert. Otra vez. Oh, again, she's been there before. no, Ella está huevona. sí, no quiere ir otra vez. She doesn't want to go again. No quiere ir otra vez a París. Porque ella conoce París. She knows. Ok, entonces ahora I'm going to give you a few examples before we do our final dialogue. Antes de nuestro diálogo final, cómo aceptar una sugerencia. How to accept a I'll suggestion. accept your suggestion. Sí, ¿cómo aceptamos una sugerencia? Por supuesto. Bueno, por ejemplo. Supuesto, muy bien. So take note of these. Por supuesto, muy bien. Por supuesto, that's Miguel's favorite That's right. word. Like for sure, for sure. Por supuesto, or just lleno. Sí, bueno. Bueno, Or you could well, say claro que sí, or claro que sí. Claro que sí. Vale. Vale. That's a very good. Vale. vale. But that's very Spanish. That's very European. But of course, everyone understands it. Oh. But, you know, vale. Claro que sí, por supuesto. Is vale different than dale? Yeah, dale, Dale. is like give it, dale. It's like go. Yeah. Okay. Yeah, or just you could say claro que sí, or just claro. Claro. You could just say claro. Now, if you say no me apetece, how would you say sí? Sí. Sí, sí me apetece. Yeah, sí. Sí, me apetece. Me apetece. Me apetece ir a París. Me apetece ir a Grecia. Okay. Or here's a good one. It's like That's a good one. it seems, it doesn't seem. Parece.
Sí, so te parece and Me parece. me parece. And then how would you feel? It seems like a great idea. It seems awesome. It seems. Oh, me parece muy bien o me parece. Me parece bien. Me parece ir a. Sí, me parece ir a, o me parece parece vas. estupendo. Here's a new one. Estupendo. Ah, me parece estupendo. Me parece Estupendo. divertida. Means like estupendo means awesome. Me parece estupendo, me parece divertido, me Or you could apetece. say Cheeto. What is it? Cheeto. Chido. That's super Mexican slang right Oh, there. chido. I thought you said Cheeto. Cheeto, like a Cheeto, like a Cheetos. chip. Well, yeah. Chido, que chido. I've heard that Chido. before. Que chido. And you say, if you want to I've go. heard that. Are we Yeah. both dating Mexicans or what? I know. With the same. So another one is, well, this one's a little bit slang and it's not really vulgar, but it's like not proper, like a huevo. Huevo. I was gonna ask you that, David, and I was like, I think it's too vulgar, and I didn't know because I've Okay. heard people say like a huevo que sí. Yeah. So like, Things- what does that translate to? I mean, two egg. Oh. Yeah, but like, Oh. Yeah. Well, you know, I don't get it. yeah. So, you know, just huevos can be multiple things. it can be multiple things. Yeah. So we'll just keep it, just ask Fernando. Ask Fernando. And, I feel like I'm like, what? Say I'm like like, missing the First thing I joke. ever learned in Spanish. yeah, but ask him when like probably his parents are not around or something. Oh, okay. So that's vulgar. You don't say that around Not yeah. People you don't know or things like that. Yeah, no. It's but if you're cool with people, with your friends, you know, oh, it's cool. It's a funny thing. With the parents, like at church, business, probably not. Teachers. No. Yeah, no. yeah. You know, so just a little bit of slang for you guys there. Okay, muy bien. we say Entonces, like absoluto. sí, absolutamente, sí, absoluto, en absoluto. Yeah, I would say like absolutely, Totalmente. absolutamente. So, mente. Totalmente or totalmente. Totalmente, sí, totalmente. Ok. Muy bien. Entonces, ahora van a practicar. You're going to use all of these formulas right here, okay, to make some suggestions to accept them and to reject them. Okay, so I'm going to put, let's see, the whiteboard. Whiteboard 2, okay, is going to be right here. Whiteboard 2 will be ways of, you know, suggesting, okay? And then you're going to practice rejecting also a few of them, okay? Qué horror, no me apetece nada, ni hablar, ni loca, ni hablar, ni loca, qué horror, no me apetece nada, no me apetece nada, okay? So you can copy it from the chat right here, okay? And okay, but also practice accepting it. Vale, me parece bien, me parece estupendo, me gusta tu idea. Claro que sí, por supuesto que sí. Okay, chido. Okay, vamos a España, vamos a México. Okay, so just practice making suggestions. So you're going to start with first, hay que hablar de, tenemos que planear, we have to plan nuestro viaje. We have to plan our trip. And then you're going to make suggestions, reject them, give a reasons for the rejection. And then at the end, agree on a place. Okay? And we're going to do a couple of rotations so you can practice with different people. Okay, and this will be our final, you know, conversation. Muy bien, muy bien. Entonces, and if you get stuck, send me a message and I'll come to you, but I'll be going back and forth. Okay, entonces, entramos. Let's join. What up, dude? What's up?
Sí. Tengo un bordo blanco. Bordeaux Blanco. But do you get them? Mine aren't showing up. Yeah. See, I wrote down From everything. Zoom though? So what are you searching for, Caitlin? Like the whiteboard, you said it's on whiteboard? It should be, okay, so let's see. Mine doesn't show up. It just says blank. I mean, it just says no. Okay, What does and it say? in chat or in which one? In Zoom. Okay, so in Zoom, let me see. I'm gonna put it, so you might not have it. Some Zoom, if you didn't download the Oh, application, you might not be able to see it. It's there right yeah. now. Well, it says new. It says whiteboards new, but then it doesn't pop up what you put in there. Really? That's Like watch. okay. I'll So send it. if not, just find it in the WhatsApp, or just see if you remember I them. took a picture of like what you wrote in the chat. Okay. Cool. Anyways. Okay. Okay. Oh, okay, cool. Caitlin, Mhm. ¿qué quieres viajar or no, I gotta make something more like concrete. ¿Te gusta viajar a Inglaterra verano? Okay, so Mike, let's try. I mean, that's great. It works, but let's see if we can we can do this one right here. Oh, okay. Just to kind of target the language that we did. Yeah, so it's not that one. Maybe this one, yeah. So try to use these right here. Okay. Okay. Cool. Caitlin, ¿por qué no vamos a viajar a Inglaterra? Sí, sí, vamos, Inglaterra en verano. Verano, is that what you asked me? Mhm. Porque es muchos calor y bonita. Sí, porque es muy bonito. Muy bien. Bonito. Okay, and ¿por qué no vamos a viajar? So you could say that, Miguel, you say, ¿por qué no vamos a viajar? O ¿por qué no vamos a Inglaterra? So make it. Yeah. So Yeah, instead why of- don't we go? Yeah, why don't we go to England? So you don't have to put the viajar if you don't want Okay. to. Okay, ¿Por qué no Oh, vamos a Inglaterra? muy bien. Okay, ahora Caitlin. Oh, so then Practice and I make don't it- need to say like, I like it. Yeah, Because he's just saying, why don't we go? And I would just say, sí, sí vamos. Sí, vamos. O me parece bien. Me parece bien. Okay. Me parece bien. O, Inglaterra. sí, me parece bien. Buena idea. Good idea. Buena idea. Mm, Ahora, ujú. Caitlin, haz una sugerencia para Miguel. A suggestion for Miguel. Okay. Okay. ¿Qué tal si, hold on. Okay. ¿Qué tal si, el lago? ¿Qué tal si vamos? ¿Qué tal si vamos al lago? Sí, al lago, to the lake. Okay. Ni hablar. Hace mucho calor ahora. Hace mucho calor. Muy bien. Muy bien. Okay, entonces continúen. Just make suggestions. Remember to Caitlin, try practicing the rejection, right? Practice it. Say, ni Yeah. loca, ni hablar. No me apetece nada. Whoa, that's right. Okay, yeah. So practice right. all of them. Okay. Porque la tierra en el mar no me gusta. Salado. Sí, Sí. la arena. La arena is the sand. Oh, la arena, como like arena, like a flour tortilla. So that's harina.
Harina. Oh, okay, sorry. Oh, okay, yeah, big difference. Arena. Oh, okay, so that's the sand. Entonces, Yeah, no me gusta la arena. Ah. Por ejemplo, Katrina, si vamos a Egipto, Egipto. No me. No, no me gusta viajar en Egipto porque hace calor y no me gusta. so Yo maybe, vivo en Texas. no, so maybe instead of no me gusta, so you can say no me gustaría ir, I wouldn't like to go, or no me Okay. apetece nada. No me apetece nada. Okay. Okay. But if you want to use gusta as I don't like, so I don't like to go to, I wouldn't. Yeah, that doesn't really make sense. I wouldn't like to go to I Egypt. That wouldn't makes like. more sense. No me gustaría. No me gustaría. Yeah. No Okay, me that apetece. makes sense. ¿Y No por me qué? apetece nada. That makes a lot more sense. It just doesn't flow. My brain doesn't think of it just yet. No, ¿Y por qué no te apetece nada ir a Egipto? No me apetece ir a Egipto porque hace calor y yo vivo en Texas, donde hace mucho calor. Claro. Entonces quieres un lugar donde hace frío. Sí, sí. Claro. Como las montañas en Colorado. Las montañas, en Colorado, en Suiza, en Francia. Qué bonita. Sí, es muy bonito, muy bonito. Sí. Muy bien. Ok, Katrina, una sugerencia para Emilia. Ok, Emily. ¿Qué tal si vamos a Francia? montar en avión, ni loca. ¿No te gusta montar en avión? No me gusta montar en avión, prefiero montar en carro. Yo también. Bien, muy bien. ¿Qué tal Ah, si? Ajá. No, digo. ¿Qué tal si vamos a Londres? A Londres. Sí, sí, me apetece va a Londres. Does that make sense? Me apetece ir. Me apetece ir a Sí. Londres. Okay. Entonces, Katrina, vas a ir con Miguel. Ok, you're gonna practice con Miguel. Okay. Ok, y Caitlin va a venir aquí, solo 2 minutos. Ok, y entonces vas a ir con Miguel aquí, y Caitlin va a venir con Emily. Ok, entonces. Hola. Hola, Caitlin. Okay. Emily, pregúntale a Caitlin. Caitlin, bueno, Caitlin, tenemos que hablar de las vacaciones. ¿Qué tal si vamos a Londres? Okay. Hay que hablar. Vamos a otro país porque porque no me apetece nada. How do you say to get on the plane again? El montar en avión. Montado aviones. Sí, ok, muy bien. Entonces, Caitlin, you can say, ¿por qué no vamos a otro país? Why don't we go to another country? Porque, so here I'm writing it in the chat for you. ¿Por qué no vamos a otro país? So why don't we go to another country? Porque no me apetece nada montar en avión. Because I don't like Getting on a plane. getting on a plane. So That's not true. I really like on airplanes, but I just said that. Okay. Right. Okay, can you say the full thing again, Caitlin? Oh, sure. Yes. Okay.
So Emily, so maybe so Yeah. Emily ask again, and then Caitlin will answer. Caitlin, ¿qué tal si vamos, qué tal si vamos a Londres? Okay. ¿Por qué no vamos a otro país? Porque no me apetece nada montar en avión. Bien, muy bien. Muy bien. Continúen. Thank you. So it could be like, fuis? Fue al París antes. David, is that correct? Is it saying, have you been? Or did Yeah. you go? Yeah. Fuiste. Uh-huh. Or you, Fuiste al París. but actually it would be has ido or has estado. Have you been? ¿Has Oh. estado en París? Oh, Okay. shit. We figured it was stuff we hadn't learned yet. Has estado, which is Has estado en have you been? París. But you know, Oh, you could okay. say Yeah. has visitado or yeah. Or Yeah, just okay. maybe conoces. Do you know? ¿Conoces París? Oh, ¿conoces París? Oh, so you wouldn't say sabes París? Conoces. Because it's a place where people would be conoces? And then Conoces things. is like it's not so much about people or places. It's more if you know something like more intimately, Okay. then like it can be a person or a place, then it's conocer. But if you know how to do something, it's saber. Oh, okay. So how to is saber, and knowing someone well, knowing a place well, is conocer. Okay, that makes sense. Okay. Okay. Miguel, ¿qué tal si vamos a México? ¿Qué tal si vamos a México? Creo que sí. Me gusta México. How do I say like mucho, I guess. Bien. Okay. Katrina, ¿qué sugieres viajar a pirámides? Okay. So sugieres, do you suggest? Are you saying do you suggest traveling to the pyramids? Oh shit, my bad. Okay. ¿Qué sugieres viajar a pirámides? So that could be that you could say sugieres. Do you suggest? Sugieres viajar a las pirámides? Mhm. Oh, okay. Ni loco. Ni, and then the other one. Ni lo. Oh, ni loca. It's about me. Yeah. Yeah. Okay. Ni loca. That doesn't make sense to my ¿Por brain. qué no? ¿Por qué no, Katrina? Porque lo que dice a Emily, or lo que dijo a Emily, what Me parece bien. Muy bien, There. muy bien. Ok, muy buenas conversaciones. Great conversations. Muy buenas conversaciones. ¿Tienen preguntas? Any questions before we finish? No preguntas. Yo Yes, tengo what is a una huevo? pregunta. Kidding. I'll Did you say you have a question or no? I didn't get it. I do. Katrina, ¿cuál Okay. Es solo una pregunta de tu clase de francés en jueves. ¿A qué hora? El lunes, pero es un poco más avanzada. So it's the same level as Spanish. That's what I thought. So I'm like, I might start a 1 from 0 again, but right now it's still kind of like Progressing. parallel from Spanish. Yeah, that's what I figured. I was going to ask you if it would be too advanced for me to just join in. Probably a bit too much. Yeah, because it's like, you know. I had a lot of Spanish background, but none of France. So. Yeah, it would probably be necessary to at least get a good foundation, you know, with the French one, and then, you know, you could join kind of the conversation, because it's set up the same way as this one. So it's a lot of conversation practice. Well, you do individual classes as well, don't you? I do. Yeah. Okay, I'm gonna think. I have a question. I forgot question. Pregunta. Pregunta, sí. So like suggestions are basically like future tense, right? No, I mean, it's what do you suggest now
But yeah, you make a suggestion now about the future. Yeah. So why don't we go? So it's, yeah. So like making plans is future tense. So, it doesn't change really like the word from future to present. So even But though it does change if you're talking about past, right? yeah, so even though you're talking about the future, the tense is present. Vamos Okay. is present. Okay. So, But also future. But it doesn't change the. so no, vamos a ir, that's future, but it's vamos plus the second verb. So vamos a la playa is let's go to the beach. Mhm. Vamos a ir a la playa. So you see there's a vamos a ir, that's we are going to go. To the, yeah, okay. It's kind of like in Yeah. English, you say, I'm going to the beach. I'm going to the beach now. It's present. But if you say, Yeah. I'm going to go to the beach. Yeah, okay. so I like see. double. See. Okay, yeah, because Fernando always asks me, have you learned future tense, past tense? And I'm like, I think it just depends on how you word the sentence, Yeah. you know? So, so- yeah. But when are we going to go into more past tense and future tense? Because Soon. I do find myself wanting those words. Yes, I mean, the past is soon, but the most important thing, so the way it's structured, first we have to get like the kind of the sentence building. So that's why we have the present right now, the present continuous, which is an action that's developing right now. Estoy hablando, estoy estudiando. So you're doing that one, and then you get to combine the two verbs. Then we have complex sentences where it's because and giving reasons for something. Then we've already done the future, which is vamos a viajar. Okay. And then now, like probably in the next month or so, we'll start going through the past. The past, because it's all really about like the ending. Because I've been watching lots of videos It's the too, ending. and they talk about like tenía, and then you use that IA on lots of other endings. But the Spanish, you Okay. have to, in the past, people think it's just one past, there's a lot of pasts. Kind of like in English. So there's the imperfect, we describe something that was constant. If you describe something, or if it was an action that was over and done with, then that's a different tense. Mhm. So There's moods and tenses, right? yeah, or a regular action. Like I used to do something regularly. It's like hacía or jugaba, cantaba. Oh. Mm. That was, but canté means what happened once and only once. And over. Okay. Oh. And like Okay, we got a lot to go. And Yeah. he cantado is I have sung. I've sung a lot. He cantado mucho. He estado I don't know cantando either. is I have been singing. He estado cantando mucho tiempo. I have been singing a lot of time. Oh, So it's you know, there's a lot of them. lots of different There's a ways. lot. Yeah. But just focus on the foundations right now. Your conversational. You can manipulate the language to say what you need to say, and then we're going to start building on that. But if the foundation is not strong, basic word order, basic kind of organization of the language, then even though you can learn all the tenses, the foundation is still, you know, weaker. So that's why we're focusing on this really, really strong foundation. Okay. Yo quiero practicar escuchando más también, porque cuando escuchando a las conversaciones de Fernando y su familia, Claro. entiendo más o menos, pero hablan muy rápido y no entiendo. Claro, sí, pero eso sí, les puedo dar unos videos donde pueden escuchar y es un poco más lento. It's a little slower. So if you go to YouTube, vayan a YouTube y es extra español, just extra Spanish. Extra Spanish. That's just what you type in YouTube? Yeah, extra Spanish, episodio 1, episode 1, and it's like basic Spanish, but you know they're speaking, but they're very clear, and it's not so quick, and it's like for learners. I found that the radio is really good. The main Spanish channel here in San Antonio, they speak really
Fernando told me at least that they speak really clearly and they use really Mhm. basic words. That's good. Yeah, basic words and also like filtered for language learners. Because sometimes what happens, you go to Netflix and they're speaking Oh like. my gosh. I was listening to Narcos. I was feeling so discouraged. I didn't understand because I put it on the subtitles, Spanish subtitles, and I didn't understand anything. Yeah, no. I was so discouraged. Yeah, graded for your level, for like pre-intermediate level would be the Extra best. Spanish is what the YouTube channel is called. Yeah, just it's like episodes. Extra Found it. Spanish episode 1. Oh. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿otras preguntas? Any other questions? No. Bueno, ok. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego todos. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Chao. Gracias. Gracias a ustedes.